Hola, ¿qué tal? Me alegra saludaros. Hoy, como siempre, vengo a hablaros de nuestro patrimonio. Os voy a hacer una pregunta antes de empezar. ¿Os han preguntado alguna vez si sois de Andalucía porque os hayan notado algo curioso en vuestra forma de hablar? Hoy vengo a hablaros de una parte muy importante de nuestro patrimonio, pero que quizá nunca os hayáis planteado que lo sea. Vengo a hablaros del conjunto de las hablas andaluzas. Vengo a hablaros del andaluz. Estoy grabando este vídeo para que comprendáis que nuestra forma de hablar es algo único y que incluso las leyes la protegen. Igual que las leyes de patrimonio protegen los monumentos, protegen nuestros parques naturales y protegen tantas y tantas cosas, pues la forma de hablar de los andaluces también está protegida por ley. No ni nada. Por eso nosotros tenemos que valorarla y nos tenemos que parar a pensar cuáles son sus curiosidades. Para que entendáis la riqueza del andaluz, vamos a ver la etimología de diferentes palabras relacionadas con el patrimonio de cada una de nuestras provincias. La etimología es el origen de esa palabra. Nuestro viaje va a comenzar por Almería. Un elemento patrimonial muy importante de Almería es su alcazaba. ¿Os habéis parado a pensar de dónde viene esa palabra? La palabra alcazaba proviene del árabe hispánico alcazaba, y esta, a su vez, tiene su origen en la palabra casaba, que proviene del árabe clásico. Alcazaba significa ciudadela o pequeña fortaleza. Nos vamos a ir ahora hasta Cádiz para hablar ahora de otro elemento muy importante de su patrimonio, en este caso del patrimonio inmaterial, de una de las fiestas más populares de toda Andalucía, el carnaval. La palabra carnaval tiene su origen en el italiano carnevale, y esta, a su vez, proviene del latín carne levare, que significa abandonar la carne. La fiesta de la carne es la que da origen a los actuales carnavales que hoy conocemos. En Córdoba vamos a ver otra fiesta muy curiosa, la de las Cruces de Mayo. ¿De dónde vendrá esa palabra, mayo? La palabra mayo proviene del latín maius, el mes en el que se celebraban las fiestas de la diosa Maya, y muchas de las fiestas que hoy se celebran en primavera en nuestra tierra se la debemos a esta antigua diosa, y por supuesto también le debemos el nombre de nuestro mes de mayo. Nos vamos ahora hasta Granada para hablar también de algo súper importante para nuestro patrimonio, como es Sierra Nevada, y en concreto el mulacén. El nombre del mulacén se lo debemos a Muley Hassen, uno de los últimos reyes nazaríes de Granada, que murió en el año 1485. En su lengua, el árabe, su nombre era Mulay Hassan, pero en nuestra tierra le llamaban Muley Hassen, y de ahí viene el nombre del mulacén. En Huelva vamos a hablar del monasterio de la Rábida. ¿Cuál será el significado de esa palabra? La palabra rábida tiene su origen en el árabe hispánico rábita, y esta además proviene del árabe clásico ribat, que significa lugar de estación de los musulmanes que se dedican a la piedad y a la oración. Y ahora viajamos hasta Jaén, donde un elemento súper importante de su patrimonio son los olivos y las aceitunas. La palabra olivo proviene del latín vulgar olivus, y este a su vez proviene del latín oliva, que nos sirve tanto para hablar del propio árbol, del olivo, como de su fruto, de las olivas. Pero en Andalucía ¿solemos hablar de oliva o solemos hablar de aceituna? Mirad, la palabra aceituna proviene del árabe hispánico azaituna, y esta palabra proviene del árabe clásico zaituna. En Málaga os voy a hablar de los espetos. ¿De dónde vendrá esa palabra tan popular? La palabra espeto proviene del gótico spitus y significa asador.
Y ya por último terminamos este viaje por toda nuestra comunidad en Sevilla, para pensar en el significado de la palabra feria. Según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra feria tiene su origen en el latín feria. Estaríamos hablando de una feria de ganado, de un encuentro comercial. Pero según diferentes estudiosos, en Andalucía la palabra feria tiene su origen en el árabe, donde feria proviene de fará, que significa fiesta, alegría, y al irnos de feria nos vamos de farra, que significa exactamente lo mismo, fiesta, alegría, jolgorio. Vamos a intentar resumir las características principales de nuestro acento. Algo muy común es el seseo o el ceseo, cambiar las S por las C o la C por las S. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Otra cosa muy común es aspirar las S. Estoy estudiando muchos libros. En algunas ocasiones no pronunciamos las consonantes finales, acortamos las palabras. Acabo de perder un papel. Incluso en algunas ocasiones quitamos sílabas completas. Me voy para la casa, Antonio. Una cosa también que hacemos mucho a la hora de pronunciar es cambiar la H por la J. Estaban trabajando a hierro. Pues eso ocurre sobre todo cuando las palabras tienen su origen en el latín y los romanos lo escribían con F. Donde había una F romana, nosotros la pronunciamos como una J. Os he comentado antes que hay muchas palabras que vienen del árabe. Algunas son muy difíciles de identificar, pero ¿cómo podéis identificar algunas muy fácilmente? Pues casi todas las palabras que empiezan por al provienen del árabe. Por ejemplo, el alcázar, las albóndigas, un alfiler, una alcancía. Hay montones de palabras, como os digo, que empiezan por al y casi todas ellas provienen del árabe. Hemos hablado de lenguas antiguas, pero hay una lengua que prácticamente se utiliza hoy en día en todo el mundo, que es el inglés. Pues también en el andaluz utilizamos palabras que vienen del inglés. Tienen el nombre de anglicismos. Hay algunos que son muy curiosos. Los tenéis que buscar. Algo muy importante que tenéis que saber es que el andaluz son las distintas formas de hablar de todos los andaluces. No solo de nosotros, que no somos muy famosos ni muy conocidos, como yo o como vosotros, sino de todos los andaluces. A lo largo de la historia ha habido personajes súper famosos y muy reconocidos que han defendido el andaluz. Grandes literatos, por ejemplo Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Rafael Alberti, Federico García Lorca, gente muy reconocida mundialmente que han defendido nuestro andaluz. Y hoy en día también hay grandes personajes, gente muy famosa, que aparecen en la televisión a diario, que defienden nuestra forma de hablar. Cantantes, presentadores de televisión, por ejemplo, Roberto Leal, Pastora Soler, Vanessa Martín, Manuel Carrasco, Manu Sánchez. Son gente que siguen defendiendo nuestra forma de hablar y nuestra forma de expresarnos. Y vosotros también debéis hacerlo y debéis sentiros súper orgullosos de ser andaluces y de vuestra forma de hablar. El vídeo ya está terminando, pero recordad, quiero que busquéis una palabra típica de vuestra localidad, que además de ser una palabra rara que solo se utilice ahí en vuestra localidad, también tenga una pronunciación típica andaluza. Por ejemplo, mirad, yo vivo en Carmona, en una localidad de Sevilla, y aquí a las alubias las llamamos chícharos. A ver si en vuestra localidad encontráis alguna palabra así curiosa que se pronuncie el andaluz. Ese es el reto que os planteo, ¿de acuerdo? Aquí sí que termina ya el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en otro. Recordad, valorad el andaluz, que incluso la ley lo protege y nosotros somos los primeros que lo tenemos que seguir protegiendo y valorando. Un saludo, nos vemos en otro vídeo, ¡hasta luego!